Gloria a Dios. Entonces, Salmo 32, dice el versículo 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en su espíritu no hay engaño. Una persona que ha sido perdonada por Dios, ¿no? Como dice ahí, cuya transgresión, ¿qué es una transgresión? Cuando se quebranta una ley, un reglamento, es una transgresión, se vuelve un transgresor. ¿Y quién no quebranta las leyes todos los días? Amén. Dice en Santiago que el que quebrante un punto de la ley ya quebrantó toda. Pero gloria a Dios que Él nos perdona todas esas transgresiones y cubierto su pecado. Y cubierto no significa que le pusieron algo encima, por si acaso, ¿no? Es como cuando dice, su deuda ha sido cubierta, ya no debe nada. Alguien pagó su deuda. Eso es cubrir una deuda, ¿verdad? Y ha sido cubierto su pecado. Una persona que ha recibido el perdón de Dios. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y eso es otra cosa diferente a la transgresión, ¿sí? La palabra transgresión es precisamente que usted quebrantó una ley. La palabra pecado lo traducen del griego hamartía, que significa errar al blanco, algo que usted cometió por error. Pero iniquidad es una rebelión abierta contra Dios. Por eso Satanás es llamado inicuo. Es cuando usted ya se rebela directamente contra Dios, tal vez blasfema contra Dios, insulta a Dios, no quiere saber nada de Dios. Eso es una iniquidad. Pero como dice el título del Salmo 32, la dicha del perdón. Qué dichosa es una persona que ha recibido el perdón de Dios. Amén. ¿Sabe? El perdón de Dios es un regalo, porque no importa lo que usted haga, no puede alcanzar a que Dios le perdone. Como nosotros no podemos alcanzar el perdón de Dios, Él nos lo da como un regalo. Es una dádiva de Dios, el perdón de Dios. Y quiero hacerle una pregunta, espero que usted me conteste bien. ¿Qué es la única cosa que usted necesita para entrar al cielo? ¿Qué es lo único que usted necesita para entrar al cielo? A ver. ¿Ya? ¿Quién da más? Muy bien. Un aplauso a la hermana Maya. Un aplauso, hermano. ¿Sí? Dale uno, ¿verdad? Gloria a Dios. Necesitamos perdón. No dije a quién ni qué tiene que hacer, ¿verdad? Sino, ¿qué necesita usted para entrar al cielo? Perdón. Perdón. Y eso es lo que Jesús vino a darnos. Perdón. Por medio de su sangre nos dio ese perdón. Cuando usted cree en Jesús como el Señor de su vida, cuando usted le entrega su vida a Jesús, Él es su Salvador y Él le otorga perdón. Amén. Por eso que dice el himno bautista, que me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre. La única cosa que usted necesita para entrar al cielo es perdón. Porque la Biblia nos enseña que todos somos pecadores, que no hay justo ni siquiera uno, que no hay hombre que haga el bien y nunca peque. Todos hemos pecado. Y si todos hemos pecado y ofendido a Dios, entonces todos merecemos la muerte, que es la separación con Dios, la destitución. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ninguna persona pecadora, ninguna persona que está en pecado, que tiene pecado sobre sí, puede entrar al cielo a menos que reciba perdón. Amén. Entonces, la única cosa que usted necesita para entrar al cielo, para ser salvo, es perdón. Y ese perdón solo lo encontramos en la persona de Jesucristo. Amén. Cuando leemos la Escritura,
vemos que el perdón empieza desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Sí? Porque eso es lo que necesitamos los seres humanos para poder entrar al cielo. Y la Biblia es un libro de perdón, habla del perdón de Dios. Las historias de la Biblia, todas son historias de perdón. Amén. Dios perdonó a Adán y en vez de matarlo, sacrificaron animales y les pusieron túnicas de pieles como recordatorio de que habían tomado su lugar. Amén. Dios perdonó a Caín y para que no lo maten puso una señal en él para que nadie lo toque. Dios perdonó a Noé y en Noé estaba perdonando a la humanidad cuando le permitió hacer un arca para sobrevivir. Ahí está la gracia de Dios, ahí está el perdón de Dios. Dios perdonó a Lot por la intercesión de Abraham y no lo dejó morir en Sodoma y Gomorra. Dios perdonó a Israel cuando le dijo a Moisés: hazte a un lado que los voy a desaparecer de la tierra y de ti haré otra nación. Y él le dijo: no, Señor, ¿y qué dirán de tu gloria? Intercedió por Israel y Dios perdonó a Israel y le dio todo un sistema de sacrificios y holocaustos para que ellos puedan reconciliarse con Dios por medio de derramar sangre de animales, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y todo ese sistema que recibieron ellos a través del sacerdocio levítico y todos los holocaustos que tenían que presentar, el derramamiento de sangre, era precisamente para que cada vez que ellos pecaban puedan reconciliarse con Dios, porque Dios es santo, 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 y nada que tenga pecado puede acercarse a Dios. Amén. Entonces la Biblia es una historia del perdón de Dios, del amor de Dios, de su bondad. Perdón. David fue perdonado por Dios cuando pecó con Betsabé. Le dijo: Dios ha remitido tu pecado, no morirás, le dijo el profeta Natán. El rey Acab, cuando escuchó que toda su familia iba a ser destruida, dice que se humilló delante de Dios. Y el Señor le dijo al profeta: mira cómo Acab se ha humillado, no lo voy a destruir en sus días, sino en la de sus hijos. Y Dios perdonó a un rey tan perverso como Acab. Así también fue el rey Manasés. Segunda de Crónicas 33 está la historia. Fue tan rebelde con Dios que fue arrastrado como perro, lo llevaban encadenado a sus enemigos. Y dice que ahí se humilló y clamó al Señor. Y el Señor hizo que lo liberaran y lo restauró al reino, siendo uno de los reyes más perversos, igual que Acab. Pero porque se humilló y clamó a Dios, Dios le perdonó y lo restauró. Hay una historia también en 2 Crónicas 12 de Roboam y los príncipes de Israel. Al ver que venía una gran multitud y no podían vencerlos, dice que se humillaron delante del Señor. Y dice ahí que el Señor, al ver que se humillaron, les ayudó en la guerra, los perdonó, les trajo liberación. Miren, amados hermanos, como toda la Escritura encontramos esa historia de perdón. Encontramos a Dios amando a la humanidad, a Dios perdonando, porque eso es como Dios se identifica. Él dijo: Jehová, lento para la ira, grande en misericordia, que perdona la maldad y olvida el pecado. Ese es nuestro Dios. ¿Cuánto le damos un aplauso a Dios por eso? ¿Amén? Lo podemos ver en Éxodo capítulo 34. Ahí está como Dios se identifica a sí mismo. Éxodo 34, 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Amén. Cuando usted se arrepiente, cuando usted se humilla, cuando usted se vuelve a Dios, Él está presto para perdonar. Amén. Él ama perdonar. Él se deleita en perdonar, dice el libro de Miqueas. Vamos a buscar Miqueas. Usted lo encuentra primero. Esos que son buenos para encontrar rápido. Miqueas capítulo 7.
versículo 18. Antes de Nahum está Miqueas. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Vamos a dar un aplauso al Señor por eso. Aleluya. Ese es nuestro Dios. Si hay algo en lo que Dios se deleita, es en tener misericordia de nosotros, es en perdonarnos. Por eso les decía, la Biblia es una historia de perdón, de amor, de misericordia. Muchos ven la Biblia como un libro de muerte, sangre, guerras, un libro de ira de Dios, porque no quieren ver la otra parte. También es un libro de amor, es un libro de perdón. Miren cuántas historias he mencionado, y no son todas, del amor y del perdón del Señor. ¿Usted recuerda alguna otra? A mí se me vino a la mente Sansón, cuando él clamó ahí: Señor, déjame vengar mis ojos. ¿Y qué hizo el Señor? Les devolvió la fuerza, y dice que el día que murió mató más filisteos que en todas las batallas que había tenido. Y Dios le dio ese perdón. ¿Cuántas historias hay en la Escritura del amor, del perdón de Dios? Definitivamente Dios nunca se cansó de perdonar a Israel, que vez tras vez y tras vez y tras vez, dice, cuando abundaba su alimento se olvidaban de mí, cuando los hacía morir, ahí se acordaban que tenían un Dios, y eran tan infieles que vez tras vez abandonaban a su Dios, pero ahí estaba Dios para perdonarlos. Amén. Qué maravilloso, hermanos. ¿Usted cree que a Dios se le olvide algo? ¿Usted cree que Él puede olvidarse algo? Yo soy muy olvidado, tengo que anotar las cosas. Miren lo que dice Isaías 43 acerca de esto, del perdón de Dios. Por ahí un presidente puso una frase: prohibido olvidar, o perdón sin olvido, ¿verdad? Dios no actúa de esa manera. Hay personas que cuando le han hecho daño, le han hecho alguna cosa, pueden pasar años y lo siguen restregando y lo siguen sacando en cara. Dios no hace eso. Isaías 43, 25 dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar. Entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificar. Si la hermana Katy le dice a Samuel, cuando lleguemos a casa, hazme acuerdo de la travesura que hiciste para meterte una paliza. ¿Te cree que Samuel le diría: mamá, acuérdese de la paliza que me dé? ¿No? Miren lo que dice aquí: si quieres, hazme recordar, porque yo ya no me acuerdo. Y es así como nosotros también tenemos que perdonar, hermano. Amén. Cuando usted perdona, ya no está sacando de nuevo en cara a aquellos, porque lo olvida. Metafóricamente lo olvida, porque la única forma de olvidar es que nos dé amnesia o Alzheimer, ¿verdad? O demencia senil. Pero la palabra olvidar significa que jamás usted ya le va a sacar en cara ni restregar aquello. Así es el perdón del Señor. En Jeremías 31 dice lo mismo más adelante. Jeremías 31, antes de pasar al Nuevo Testamento. El versículo 34. ¿Quién encontró primero? No enseñará más ninguno a su propio hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Gloria a Dios. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Cuando el Señor cubre nuestro pecado, cuando el Señor nos da perdón, Él no recuerda más nuestro pasado. Amén. Qué maravilloso, hermanos.
Por eso decía el Salmo 32, la dicha del perdón. Amados hermanos, el regalo más maravilloso que usted puede recibir de Dios, y desde luego en la persona de Jesucristo, es el perdón. Es el perdón. Si hay algo de lo cual yo estoy convencido, es que el Señor perdonó todos mis pecados cuando vine a sus pies. Es que el Señor borró todas mis iniquidades, toda la maldad que yo hice. Yo sé que Él me perdonó. Estoy convencido que Él me perdonó. Y aunque Satanás venga a restregarme mi pasado en la cara, yo le recuerdo su futuro. Pero la Biblia dice, ¿quién condenará a los hijos de Dios si Cristo murió por ellos? Amén. Cuando el diablo viene a restregarme mi pasado, yo le digo, ese pasado Cristo ya lo pagó en la cruz. Yo soy libre, yo soy perdonado. Amén. Soy perdonado. Sé que Él ha perdonado mis pecados. Y creo lo que dice la Escritura, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas, nacimos de nuevo. Ese viejo hombre fue enterrado, fue sepultado con todos nuestros pecados. Ahora, desde que recibí a Cristo hasta hoy, han pasado como 23 años. Si le digo que nunca he pecado en todo ese tiempo, estaría mintiendo. Pero amados hermanos, dice la palabra de Dios, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Amén. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, qué importante es, hermano. Por eso dice que nosotros andamos con limpia conciencia. Usted ya no está pensando. Hay personas que viven atormentadas por su pasado, porque se practicaron un aborto, o abusaron de alguna persona, o fueron abusados, o cosas como esas. Guardan en su corazón todo ese pasado, y no entienden que cuando vienes a Cristo, todo eso fue limpio con la sangre del Cordero. Amén. Todo eso fue purificado con la sangre de Jesucristo. No cargues más tu pasado. Tienes que dejarlo al pie de la cruz. Por eso dice la dicha del perdón. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Si tú estás convencido que Dios ha perdonado tus transgresiones, debes sentirte feliz, dichoso, bienaventurado. No estar con miedo a la muerte o al rapto. Uy, me voy a condenar. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Bienaventurado aquel cuyo pecado ha sido cubierto. Yo nunca podré pagar la deuda de mis pecados. No importa las buenas obras que haga, la religión que practique, nunca podré pagarlos en su totalidad. Es una deuda imposible de pagar. Pero Jesús la pagó completa, y en la cruz, cuando dijo tetelestai, consumado es, todo pagado, todo cubierto. No quedó un solo pecado por ahí que Él no haya pagado por mí. Por eso es mi Redentor, por eso es nuestro Redentor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Cuando dice en Juan 3:16, porque de tal manera ha amado Dios a la humanidad, que ha dado a su Hijo unigénito. Ahí está el regalo. Para que todo aquel que en Él cree, ¿qué pasa? No se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces, cuando está diciendo de tal manera, o sea, cuán grande es el amor de Dios, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando dice no se pierda, significa que hay una perdición. Otra palabra sería una condenación, como dice en el versículo 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Y el 36 también de Juan 3 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La condenación de Dios está sobre él. Y cuando dice no se pierda, significa no reciba esa ira, no reciba esa condenación, no termine en el lago de fuego, en la separación eterna, en la muerte segunda, sino que tenga vida eterna. Y vida eterna es sinónimo de salvación, pero sobre todo de perdón. Solo cuando usted es perdonado, usted pasa a ser hijo de Dios y tiene el derecho de entrar al cielo. Pero si usted no ha sido perdonado, usted está bajo la ira de Dios, usted está bajo condenación, usted está perdido. Amén. No es que se va a perder, ya está condenado, dice, ya está perdido. Y por eso viene para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. ¿Cuándo usted recibe la vida eterna? El momento que Jesús perdona todos sus pecados con su sangre. Entonces, por eso decíamos que es la única cosa que usted necesita para entrar al cielo, es perdón. El perdón que Dios le regala, porque es imposible que nosotros lo podamos alcanzar. Nadie puede justificarse ante Dios por guardar la ley. No, la salvación tampoco es por obras o méritos personales, es por gracia, es un regalo de Dios, es un regalo inmerecido. Y usted lo recibe por la fe en la persona de Jesucristo. Amén. Si usted no tiene ese perdón, usted está perdido, está condenado, está bajo la ira de Dios. Un día Dios se va a vengar de la humanidad, de todo lo que le hicieron a su Hijo allá en el Calvario. Amén. ¿Quiénes no recibirán el día de la venganza de Jehová, como dice en Apocalipsis? Es aquellos que creyeron en su Hijo Jesucristo. Aquellos que aceptaron el perdón que Dios les da como un regalo. Miren, hay personas que dicen, no, yo todavía no quiero recibir a Jesús, más después. No entienden la urgencia que necesitan el perdón de Dios para poder ser salvos. Piensan que es algo opcional, piensan que si quiero lo recibo, si no, no saben cuánto necesitamos del perdón de Dios. Porque si morimos sin ser perdonados, no hay esperanza. Amén. No hay esperanza. Amados hermanos, miren lo que dice ahí más atrásito en Juan capítulo 1, en el versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de la humanidad. Así como el Señor perdonó a Israel y le dio todo un sistema de sacrificios para que ellos puedan reconciliarse con Dios, hacer expiación por sus pecados, limpiar sus pecados cuando le rociaban con la sangre de los corderos, de la becerra. Ahora Dios nos da a su Hijo Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y con una sola ofrenda dice que nos santificó y nos hizo perfectos para siempre. No necesitamos más corderos, no necesitamos más sacrificios. Él es nuestro único sacrificio eterno para que nuestros pecados sean perdonados. ¿Le puede dar un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Yo ando resfriado, así que mi voz tal vez no es tan motivadora, pero si le motiva la palabra que usted escucha, dele gloria al Señor. Alabe al Señor. Jesús es ese holocausto, es ese sacrificio para recibir perdón de pecados. Así como le dio a los israelitas esos sacrificios, así como Adán tuvo que ver un sacrificio de animales y ponerse esa túnica de pieles para recibir perdón y vivir el tiempo de vida que vivió, así también el Señor ha enviado a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente Jesús puede darnos perdón. Amén. Solo Jesús puede darnos perdón. Su sangre, ¿sí? Solo de Jesús la sangre. Como dice ese himno, ¿qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Cuando anuncian la venida de Jesús, mire bien, en el libro de Lucas capítulo 1, nos dicen para qué venía Jesús. Lucas capítulo 1.
¿Ya lo tienen? Versículo 77. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. ¿Para qué venía Jesús? Amén. Que conozcan la salvación a través del Mesías, a través de Jesucristo, para perdón de pecados. Está diciendo Juan, tú vas a ir delante del Señor, vas a dar conocimiento de salvación en la persona del Mesías para perdón de pecados. Amén. El contexto está hablando de Juan, no de Jesús, por si acaso, ¿no? Por eso hay que entenderlo bien. Dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Cuando usted conoce a Jesucristo, usted está conociendo la salvación para perdón de sus pecados. Cuando recorremos todo el Nuevo Testamento, hermanos, el mensaje de los apóstoles, el mensaje esencial de la iglesia, era precisamente eso, que Jesús estaba para darnos perdón de pecados. Miren lo que dice el libro de Hechos, capítulo 5, en el versículo 32. Dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Amén. Jesús dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Sin arrepentimiento, usted no puede recibir perdón de pecados. Amén. Jesús ha sido exaltado por príncipe y salvador para dar arrepentimiento y perdón de pecados. Por eso es que ahí en Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ser salvo significa ser perdonado, tener acceso al cielo. Pero todo el Nuevo Testamento, igual que el Antiguo Testamento, va a hablar de lo mismo, del perdón que Dios nos da. Ahora ya no en sacrificios de animales, en holocaustos, sino a la preciosa sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Por eso dice arrepentimiento para perdón de pecados. Más adelante, el capítulo 10 de Hechos, vamos a recorrer el libro de Hechos para que quede bien claro esto, bien cimentado esto, ¿no? Hechos 10, el versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, hablando del Antiguo Testamento, que todos los que en él creyeren recibirán, ¿qué cosa? Perdón de pecados por su nombre. Está diciendo, de Jesús hablaron los profetas, todo el Antiguo Testamento, que todo el que crea en él recibirá, ¿qué cosa? Perdón de pecados. Es sinónimo de salvación, el perdón. Por eso decíamos, la única cosa que usted necesita para entrar al cielo no es una religión, no es que usted sea una buena persona que haga buenas obras o otros sacrificios. Es simplemente el perdón que solo lo encuentra en el sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Él es el único Cordero de Dios. Por eso dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solamente Él. No hay otro nombre bajo el cielo dado a la humanidad en que podamos recibir perdón, en que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces todo el Nuevo Testamento va a decir lo mismo. Más adelante, capítulo 13 de Hechos, en el versículo 37. Dice, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción, hablando de Jesús, que Él resucitó. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, de Jesucristo, se os anuncia, ¿qué cosa? Perdón de pecados. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiese ser justificado, Pablo dice que es imposible en Romanos,
en Él es perdonado. Eso significa justificado, declarado justo, tetelestai, cero pecados. En Él es justificado todo aquel que cree. Está diciendo, los que no pueden recibir el perdón por cumplir la ley de Moisés, en Jesús lo pueden recibir automáticamente todo aquel que cree. No necesitas holocaustos, no necesitas sacrificios, no necesitas buenas obras, no necesitas nada más que creer en la persona de Jesús. Denle un aplauso a Él. Aleluya. Ahí está el perdón de pecados. No le puedes añadir nada más. Solamente por creer en Jesús. Desde luego, no olvidemos una palabra que acabamos de mencionar: arrepentimiento. Hay muchas personas que creen en Jesús pero no se han arrepentido. Todavía se van a pegar un bailecito, todavía se van a pegar una copita, o todavía están en una situación de pecado. No, es cuando tú te arrepientes de todo corazón que recibes perdón de pecados. Amén. Por eso es arrepentidos y convertidos. Arrepentidos para que sean borrados vuestros pecados. Ese es el mensaje de la iglesia que predicaron los apóstoles. Amén. Arrepentidos y convertidos. Arrepentidos y bautícense para que sean borrados vuestros pecados. Entonces, lo que dice aquí, ¿verdad? En Él todo aquel que cree recibe perdón. Hay otro texto en el capítulo 26. Hechos estamos, capítulo 26, en el versículo 18. Dice desde el 17: librándote de tu pueblo y de los que no son judíos, de los gentiles, a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. El mundo está en tinieblas. Y de la potestad de Satanás a Dios. ¿En qué potestad está el mundo? ¿Quién gobierna el mundo? A la humanidad. Sin Cristo, Satanás. Para que reciban por la fe que es en mí, en Jesucristo. ¿Qué cosa? Y herencia entre los santificados. Solo en Jesús usted puede recibir perdón de pecados. Y le repito, ese perdón es lo único que usted necesita para entrar al cielo. Si usted llega al cielo a presentarle a Dios sus buenas obras, su religión, su reputación, su estatus, su apellido, cualquier otra cosa, usted terminará en un lago de fuego. Pero si usted presenta el sacrificio de Jesús, la sangre de Jesús, con la cual hemos sido santificados, con la cual hemos sido rociados, usted va a ser reconocido como un hijo de Dios. Va a escuchar esas palabras: venid benditos de mi Padre al reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Amén. Miren, qué maravilloso, hermanos. Entonces, ¿de qué se estaba preocupando usted? Tal vez de ser religioso, aunque sea dominguero, pero religioso, ¿verdad? Tal vez de hacer buenas obras, tal vez de presentar sacrificios, tal vez de no sé qué cosas. Para ir al cielo solo necesita una cosa. Como le dijo el Señor: Marta, Marta, afanada y turbada estás con tantas cosas, pero una sola es necesaria y no le será quitada a María. Perdón en la persona de Jesucristo. Es lo único que usted necesita para entrar al cielo. Amén. Sin ese perdón estamos bajo el juicio de Dios, bajo la ira de Dios, perdidos, condenados. Amén. Como decía la otra vez, para que aquel que no cree no se pierda. No habla de que, pongo el ejemplo, en el bosque de la China, la chinita se perdió, ¿verdad? Perderse significa, me encanta la palabra que usan los peruanos, se malogró, dicen ellos. Se echó a perder, se dañó, se destruyó. El Señor no quiere eso. Amén. El Señor no quiere que se desperdicie, que se eche a perder ningún ser humano que fue creado a su imagen y semejanza. Dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, que toda la humanidad sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y qué dijo Jesús? Conocerás la verdad y la verdad te hará libre.
Y hoy hay una verdad que usted está conociendo, que lo único que necesita para ser salvo, que lo único que necesita para entrar al cielo es perdón. Es que Dios haya perdonado todos sus pecados, todas sus ofensas, todas sus transgresiones, todas sus fechorías, todas sus sinvergüencerías, todo lo que usted sabe que hizo. Todo eso malo, aún esos pecados ocultos, necesitan ser lavados con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Amén. Y lo único que usted necesita es perdón. Y solo es posible en la sangre de Jesucristo. Aleluya. Vamos a Efesios capítulo 1. Ya estamos llegando a Apocalipsis. Es maravilloso el libro de Efesios. Capítulo 1. Miren esta alabanza que hay desde el versículo 3. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Que dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. ¿Y qué dice el 6? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La única forma que usted sea aceptado para Dios, delante de Dios, es que usted esté en Cristo. Amados hermanos, a veces predicamos un falso evangelio. Acepta a Jesús. No, todavía no. Acepta a Jesús. No, más después. Y eso es falso, no existe. ¿Sabe lo que sí existe? Que Jesús nos acepte, porque nosotros somos los condenados y los perdidos. Y Dios solo nos puede aceptar en su Hijo. Amén. Si Cristo no está en mí, yo soy aborrecible a los ojos de Dios. Soy un vil y sucio pecador. Dios no me acepta. Pero si yo vengo a Él en Cristo Jesús, he recibido a Jesús, le he entregado mi vida, mi corazón. Antes predicaban bien el evangelio. Entrégale tu vida a Cristo. Ahora predican un falso evangelio. Acepta a Jesús. No se trata de que usted acepte a Jesús. Se trata de que Jesús le acepte a usted. Como el ladrón de la cruz. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él no le dijo, oye, yo te acepto, sálvame. Ese es un falso evangelio. Nosotros estamos perdidos y necesitamos que Él nos acepte. Amén. Si usted va en una lancha de aquí a Jambelí y se hunde la lancha y usted está sin chaleco y no sabe nadar, y por mala suerte aparece un par de tiburones ahí, y pasa por ahí un hermano Juanito en su panga y le dice, hermana Noralma, ¿quiere que la suba a mi bote? Es decir, no porque a mí usted es negro y me caen mal los negros, ¿verdad? No, así que no, soy racista, así que no, déjenme que me coman los tiburones. ¿Usted diría eso, hermano? El hermano no necesitaría preguntarle, la hermana gritaría, hermano, súbame a su panga, acépteme en su panga, sálveme. Ella gritaría. Ni siquiera el tiburón, basta que tiene un ratón nadando en el agua, ¿no? Y gritan las mujeres, pero como Tarzán, mi esposa, ¿no? Y un pulpero nomás. Amados hermanos, si usted se está hundiendo en el infierno, usted no tiene opción de decir, no, más después, cuando esté viejo recibo a Jesús, o todavía no estoy listo. Usted no tiene opción. Y por eso dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Nosotros ya teníamos los dos pies en el infierno. Y el día que clamamos a Jesús que nos acepte en su reino, Él nos rescató de ahí. Ese es el verdadero evangelio. Por eso dice aquí que somos aceptos en el amado. Jesús nos abrió las puertas del cielo y nos reconcilió con el Padre.
Por eso dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solo a través de Jesús podemos acercarnos a Dios. Amén. Solo a través de Jesús somos aceptados por Dios. Ojo, no se trata de que usted acepte a Dios, no se trata de que usted acepte su regalo, a su hijo. Se trata de que Él nos acepte. Lo que usted sí puede aceptar es el regalo del perdón que Jesús le ofrece si usted le entrega su vida a Él, si usted rinde su vida a su señorío y lo reconoce como el Señor y Salvador de su vida. En Juan 1:11, cuando dice, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, no está hablando de que, yo te recibo, Jesús, no. Está diciendo a lo suyo. Es como que yo voy a la casa del hermano Job y él me recibe, ¿verdad? Estoy yendo a su casa. Pero ¿qué pasa si yo estoy en la casa del hermano Job y el hermano llega y dice, ¿y usted qué hace aquí, pastor? ¿No? Déjeme entrar. Yo digo, no. Ya olvídese de la chica, olvídese de la casa, váyase, ¿verdad? Déjenme entrar. ¿Qué va a hacer el hermano? Él es dueño de casa, tiene las escrituras, va donde la policía y me desalojan a mí y me llevan preso porque es violación de domicilio. Amén. Él es el dueño de casa. Cuando dice a lo suyo vino, Jesús vino a lo suyo. Este mundo es de Él, la humanidad es de Él. Y los suyos lo recibieron, significa que ellos reconocieron que Él era el dueño y le dijeron, bienvenido a tu casa. No significa que yo soy el dueño de mi vida y si quiero lo dejo entrar, o sino que siga tocando la puerta a Jesús. Más despuesito. Miren lo absurdo que llegamos a entender cuando alguien te dice acepta a Jesús. Cuando es todo lo contrario. Ríndete a sus pies para que Él te acepte. Porque nosotros no tenemos opción y no tenemos esperanza sin Jesucristo. Él es nuestra única esperanza. Él vino a lo suyo, este mundo, Él lo creó. A nosotros, Él nos creó, nuestro cuerpo, el aire, todo es de Él. Él vino a lo suyo, pero la gente no le recibió porque se creyeron dueños de la viña. ¿Recuerdan la parábola? Que hasta el hijo mataron porque querían ser dueños de la viña y que no venga a meterse, aunque era de Él. Así también Él vino a lo suyo. Y los que lo recibieron son los que le reconocieron que Él era el dueño y se rindieron a sus pies. Esos son adoptados hijos de Dios en Cristo Jesús. Y son hechos aceptos en el amado. Reciben el regalo del perdón. Y lo que dice el versículo 7 de Efesios 1. En quien tenemos redención por su sangre. Él nos compró, pagó el precio de nuestro rescate. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Eh? En Él tenemos redención, por su sangre el perdón de pecados. Y amados hermanos, esto es importante para todos nosotros, porque usted no puede olvidar lo que dice el libro de Romanos capítulo 5 y versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. La muerte pasó a toda la humanidad en Adán porque todos hemos pecado. Y si usted lee Romanos 6:23, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es perdón en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida eterna es eso, sinónimo de que usted recibió salvación, recibió perdón. La paga del pecado es muerte y todos hemos pecado en Adán. ¿Y qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso fue lo que pasó cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén y se puso una espada que daba vueltas ahí y no pudieron entrar al Edén. Ya no tuvieron acceso al árbol de la vida, a la salvación, a la vida eterna. La humanidad fue destituida de la gloria de Dios. Amén. Pero en Cristo Jesús eso cambia. Miren lo que dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
usted es reconciliado con el Padre, usted es declarado justo, totalmente perdonado por medio de nuestro Señor Jesucristo, a través de la fe, cuando usted decide creer en Jesús. Amén. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos le alaban al Señor? Aleluya. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice el versículo 3: porque lo que era imposible para la religión, para la ley, por cuanto era débil por la naturaleza humana, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de nuestra naturaleza humana, en semejanza de carne de pecado, de naturaleza como la nuestra, y a causa del pecado, condenó al pecado en su cuerpo, que fue inmolado por nosotros. En Él nosotros recibimos el perdón de pecados. ¿Amén? Por eso dice también: mas Dios muestra su amor para con nosotros, ¿en qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Miren lo que Cristo significa para nosotros: el perdón que necesitamos. Una sola cosa necesita usted para entrar al cielo. Cuidado, hermanos. No es dinero, ni oro, ni plata, ni riquezas, porque al morir usted no llevará nada de eso. Amén. No es que usted haya sido una persona muy buena, muy moral, muy justa. Dice que nuestras propias justicias son como trapo de inmundicia delante de Dios. Amén. Muy religioso, muy curuchupa, muy legalista. Esos son trapos de inmundicia delante de Dios. Sus propias obras es un insulto ante Dios si usted se presenta con sus obras para entrar al cielo, porque ninguna obra será superior a la obra de Cristo en la cruz. ¿Qué le puede ofrecer usted a Dios que valga más que la sangre de su Hijo? ¿Habrá algo que usted pueda ofrecerle a Dios que valga más que la sangre de su Hijo? Absolutamente nada. Sería un insulto a Dios querer entrar por medio de otra cosa, cuando Él entregó a su Hijo amado para que derramara su sangre por todos nosotros. Es un aplauso de gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y para terminar, Apocalipsis 21. Por fin digamos Apocalipsis. Versículo 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Cuando usted le entrega su vida a Jesucristo, lo recibe como el dueño y Señor de su vida y el único Salvador, Él va a tomar su sangre y limpiar todos sus pecados. Él va a borrar todos sus pecados y no se acordará más de sus pecados, porque están sepultados en lo profundo de la mar. ¿Recuerda ese versículo? Amén. Él va a tomar del Espíritu Santo y va a poner en usted como un sello, el arrabona, el anillo de bodas, el anticipo. Usted va a estar sellado con el Espíritu Santo. Y ahora que tiene el sello del Espíritu Santo, que es la garantía de su salvación, usted es adoptado hijo de Dios. Recibe el derecho legal, la cédula, el DNI, el pasaporte, la partida de nacimiento, como quiera llamarlo. El derecho legal de ser llamado hijo de Dios. Y cuando usted se convierte en hijo de Dios, su nombre es inscrito en el libro de la vida. ¿Recuerda Apocalipsis 20:15? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado a un lago de fuego. Por eso dijo Jesús: no se regocijen de que los demonios se sujetan a ustedes. Gócense de que sus nombres están inscritos en el libro de la vida.
Y aquí dice que ninguna persona que tiene pecado encima, que no ha sido limpiado de sus pecados, que no ha sido perdonado, puede entrar al cielo, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida, como decíamos la semana pasada, los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Esos son los que van a entrar. Amén. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús, la sangre. Así que hemos hablado las semanas anteriores. ¿Por qué usted necesita a Jesucristo? Porque no sabe el día ni la hora en que va a morir. Usted necesita tener a Cristo en su vida, porque si muere sin Jesús, muere sin perdón. Y sin perdón no hay salvación, no hay cielo, hay lago de fuego. Y la otra razón que vimos la semana pasada, no sabemos el día ni la hora en que Cristo vendrá. Por eso necesitamos estar justificados ante Dios, como dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe, tenemos paz con Dios. Usted necesita estar reconciliado con Dios. Es más, Dios toma la iniciativa, dice Pablo, como si Dios rogara a través de nosotros, reconcíliense con Dios. Usted necesita ese perdón. Usted no lo puede alcanzar y Dios mismo se lo ofrece gratis, como un regalo inmerecido. Si usted rechaza ese regalo, ahí entra lo que dice Pablo: ¿cómo escaparemos si descuidamos de una salvación tan grande? No está hablando de descuidar, que la dejó botada por ahí, sino de descuidar de no haberla recibido, de no haberla abrazado, de no haber creído. Y entonces es una terrible expectación de juicio y hervor de fuego, dice, que va a venir sobre los adversarios. Usted necesita la sangre preciosa de Jesucristo para recibir ese perdón, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Me encanta lo que dice Juan 3:1, primera de Juan: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo nos rechaza, porque lo rechazó a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cuando dice gloria a Dios. Y luego va a hablar acerca de no pecar. Y dice que el que practica el pecado es del diablo, dice más adelante en el versículo 8. Por eso decía la palabra arrepentimiento. Pero quiero terminar con este versículo, donde dice Juan capítulo 2 versículo 1, primera de Juan 2:1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no continúen pecando. Y si alguno hubiere pecado, no dice que sigue pecando, hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de toda la humanidad. Y el versículo 8 del capítulo 1 dice: si negamos que tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si negamos que hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y dice la Biblia: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y el padre de mentira es el diablo. Pero cuando usted confiesa sus pecados, no a Taitacurita por si acaso, sino a Dios. Y confesar significa decir lo mismo. La palabra homologeo en griego, decir lo mismo que Dios dice. Dios dice que la mentira es pecado, es pecado. Dios dice que la homosexualidad es pecado, es pecado. Dios dice que el aborto es homicidio, es homicidio. Usted no puede decir lo contrario. Hay aquellos que a la luz llaman tinieblas y a las tinieblas luz, que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Hay una maldición sobre esas personas. Están creando leyes para poner como derecho tantas perversidades, pero un día estarán cara a cara con Dios. Si usted confiesa sus pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Recuerde,
La única cosa que usted necesita para entrar al cielo es el perdón que Dios le ofrece. Dijeron los judíos, ¿quién puede perdonar pecados? No solo Dios. Que decían, ¿cómo Jesucristo puede perdonar pecados? Ellos no sabían que era el Dios hecho hombre, el Dios encarnado. Vamos a orar en esta mañana para darle gracias al Señor por esta palabra, pero también para recibir ese regalo si usted aún no lo ha hecho. Hoy es oportunidad. Recuerde, no sabemos el día ni la hora en que vamos a morir, ni el momento en que el Señor viene. Y solo mientras usted está vivo, solo en vida, usted puede recibir ese perdón. Después de muerto, ya no hay esperanza. Después que Cristo se lleva a la iglesia, solo si se deja volar la cabeza por el anticristo. Así que hoy es día de salvación. Dice el texto, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día en que usted tiene que recibir ese regalo, y que si ya lo ha recibido, usted tenga esa dicha del perdón. Viva feliz de que usted ha sido perdonado. Deje atrás esas cargas. Amén. Recuerda el progreso del peregrino, llevaba una gran carga, pero cuando lo puso a los pies de la cruz, él fue libre de esa carga. Ya no viva más con la carga de su pasado. Hoy entrégueselo a Jesús. Vamos a orar.